que el año pasado cumplió sus 150 años de la primera edición, así que nos tomamos la tarea un poco quijotesca, un poco locura, de hacer una edición ilustrada con las dos partes del Martín Fierro, una obra completa del Martín Fierro de José Hernández, ilustrada en lo que nosotros llamamos una versión escobarense, con la localía de los participantes y con la locura de mandarnos una nueva edición del Martín Fierro para contarles un poco acerca de la ilustración en el Martín Fierro, que no es algo que se nos ocurrió, que se hizo por primera vez, que tiene una historia. Le voy a pasar la palabra a Rosana Koch, que nos va a contar algo sobre el tema de la ilustración en el Martín Fierro. Gracias. Gracias. Sí, buenas noches a todos. Vamos a ver, yo hice un prólogo del Martín Fierro, ¿no? Un poco, nada, me gustaría contar por qué o cómo nace ese prólogo. Me convocaron ambos, Ignacio y Cristian, y nada, como que me interesó indagar por qué las ilustraciones en el Martín Fierro. No se escucha, ¿no? Sí se escucha. Y le pregunté, específicamente le pregunté cómo nace, y me quedé con una imagen cuando José Ignacio me relata la historia de cuando tenías 8 años aproximadamente, y el padre llega con un Martín Fierro de Eureka que está. El de Eureka está y está el grande, es decir, que llamaba también la atención porque era una edición bastante grande, ilustrado por Castagnini, ¿no? Entonces me gustó empezar por ahí, por esa imagen que es una imagen emotiva desde ya del recuerdo. Y empecé a indagar un poco la historia de las diferentes ilustraciones del Martín Fierro, que tiene una larga data. Recién comenzó a ilustrarse en 1979, cuando sale La Vuelta, 1879. El ilustrador se llama Carlos Cleriche, que terminó sus días en Francia, y ahí en esa vuelta salieron 10 láminas hechas por él con una tirada importante, y el propio Hernández en ese prólogo que escribió en la segunda parte habla sobre la importancia de las ilustraciones como una táctica para la venta y para que llame más la atención y circule más el libro. Y así es como comienza a ilustrarse recién en 1883, y recién en 1910 sale el libro como hoy lo conocemos, La ida y la vuelta juntos. En 1883, empieza a ilustrarse también la primera parte, La ida, con dibujos de Carlos Cleriche. Y nada, ha tenido un largo recorrido. Son muy interesantes las ilustraciones de Adolfo Veloc, de Fontana Rosa, desde ya Luis Scafati, pero acá tenemos a nuestro ilustrador, ¿no? De Escobar. Y bueno, un poquito eso, y miré y te pregunté las primeras ilustraciones que habías hecho, ¿no? La primera, ese ombú con el... Le preguntaron una vez a Fontana Rosa por qué se había ido a ilustrar el gaucho y la pampa. Dice, porque es fácil. Él hace un horizontal, una línea horizontal, y ya es la pampa. No hay nada, el desierto, ¿no? En esa época me gusta mirarlo como un espacio trágico.
poco eso. Así que acá tenemos al protagonista, al ilustrador y al editor, que no es poco. Gracias, Rosana. ¿Se escucha bien? Bueno, acá están viendo un pequeño video de algunas de las ilustraciones. Como decía Rosana, tiene una larga historia el tema del Martín Fierro ilustrado. Los almanaques de alpargatas, los más famosos son los de Molina Campos. No está representado Martín Fierro, pero hubo una serie de 3 años que se ilustró en Martín Fierro, o sea, durante 36 meses. Sabataro, un italiano, también se encargó de ilustrarlo, también Juan Lamela, Carlos Alonso. El tema de ilustrar el Martín Fierro un poco fue por digamos, ganas de hacerlo. Yo tenía hace 2 años esa inquietud de que se iba a cumplir en 2022 250 años de la ida del gaucho Martín Fierro, hoy llamado La Ida. Y siempre me gustó dibujar. Yo escribo también, de paso el aviso, tengo 12 novelas y 91 cuentos. Y empecé a hacer más ilustraciones en la pandemia. En el encierro de la pandemia empecé a hacer ilustraciones y empecé a hacer historietas. En 2021 yo había terminado una novela gráfica y había recomprado la vieja edición de Martín Fierro de Udeva de mi viejo, que está en la casa de mis viejos todavía. Me encontré con esa edición usada en una librería en Cabildo. Yo la había comprado y estaba hojeándola, y esa noche se me ocurrió hacer el dibujo de Martín Fierro volviendo, que se ve el lomo delante de él a caballo. Y a partir de ese día, todos los días, durante 2 meses, hice una ilustración a la noche. Bastante rústica, porque me parecía que era un poco la forma de expresar cómo se podía expresar el tema de Martín Fierro, y tratando de captar momentos claves, dramáticos o alegres, o claves de la historia, como por ejemplo el momento de la muerte de Cruz, los combates con varios de sus antagonistas en Pulperías o con el Moreno, o la misma paseada con el hermano del Moreno después, los consejos a los hijos, el momento, estoy diciéndolo desordenado, pero como me va viniendo a la mente, el momento en que él encuentra la tapera donde había sido su casa, uno de los momentos más dramáticos. Y bueno, fueron saliendo así. Lo fui haciendo también en forma desordenada, porque el segundo dibujo que hice fue el del viejo Vizcacha, el retrato del viejo Vizcacha. Y hasta que llegó un momento que digo, bueno, ya está, creo que ya está. Y ahí le propuse a Cristian, ¿qué te parece si hacemos, tengo 50 dibujos, se los empecé a pasar, se los pasé a otros colegas escritores, ¿qué te parece si hacemos el Martín Fierro ilustrado? Y ahí viene la segunda parte y la más complicada. Todas las ediciones de Martín Fierro tienen diferencias en los textos. Por ejemplo, si ustedes empiezan a leer el libro y me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, resulta que, por ejemplo, en esa primera estrofa, que al hombre que lo desvela, otra edición dice que el hombre que lo desvela. Son centenares las estrofas y los versos donde hay diferencias entre una edición y otra. Entonces empezó la tarea complicada de unificar todo. Tomamos como base, esto nos llevó más de un año, fue lo que más nos llevó, tomamos como base la edición de Udeva y 2 ediciones más. Con 3 ediciones, cuando había coincidencia en todas, no había problema. El tema era cuando no había coincidencia. Cuando había coincidencia en 2, iba la coincidencia de los 2. Cuando las 3 eran diferentes, pudimos consultar una cuerda en internet
Y cuando seguían las diferencias tuvimos que tomar la decisión de elegir la que nos parecía mejor. Y después vino el tema de hacer el glosario, que también fue otra historia. Así que todo eso, entre que se empezó a ilustrar hasta que se editó, pasó 1 año y medio, en el cual hemos tratado de hacer una edición lo mejor posible, lo más cuidada posible. Creo que es una edición muy digna, la hicimos muy trabajada, nadie nos apuraba, tampoco había un sentimiento comercial. Obviamente hicimos una edición, nadie quiere estar perdiendo plata con una edición, pero fue como una quijotada, como decía Cristian. La hicimos, teníamos ganas de hacerla, la convocamos a Rosana para que hiciera un prólogo, también a Estela Navedo, otra profesora de Escobar, para que hiciera otro prólogo. Y un poco más que prólogos son estudios, cada uno a su manera, sobre este Martín Fierro. Y bueno, un orgullo poder haberlo hecho, y hemos dicho el Martín Fierro escobarense. En realidad no es el Martín Fierro escobarense, es el Martín Fierro original, completo, y tratando de respetar lo máximo posible al texto original de José Hernández. Esa es un poco la historia. ¿Y quién no tiene una historia con el Martín Fierro? ¿Quién en algún momento no recuerda sus versos? ¿Quién no tiene algo para repensar sobre el Martín Fierro? ¿Cuánto se ha analizado desde Josefina Ludmer a Martínez Estrada? Y le voy a habilitar la palabra a Rosana también para que me agregue también bastante. Sí, a mí me encanta, me gusta mucho la crítica literaria y he buscado. Josefina Ludmer, sí. Después es un especialista, Jorge Schwartzman, Adriana Manto. Jorge Schwartzman estaba en la cátedra de literatura argentina de la UBA, Adriana Manto también. Y en las ilustraciones, vos sabés que Juan Albí justamente es un crítico que se dedica al estudio de las ilustraciones del Martín Fierro. Así que miren la especificidad que ya digamos que es como un paratexto que tiene su origen y su desarrollo histórico. Y el libro de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, que me lo compré acá, lo tengo acá porque me faltaba. Muerte y Transfiguración. Ese me lo compré, perdón. Me lo compré el otro día cuando vine el domingo, que también me faltaba, acá en Beatriz Viterbo. Estaba así. Es uno de los estudios más importantes del Martín Fierro, también de Martínez Estrada. Por ese libro solamente uno ya podría amar al Martín Fierro y la pasión y la locura que le genera a Martínez Estrada. El tema que es un antihéroe en nuestra obra nacional, sea un canto novelado, un poema épico que parece una novela, y que es un antihéroe, un perseguido de la justicia. Bueno, hay muchos disparadores y siempre genera algo, siempre hay un punto novedoso para analizar. Últimamente se puede analizar el tema de la mujer también en el Martín Fierro, el territorio, el espacio, la provincia de Buenos Aires. Hay una novela que sacó Gabriela Cabezón Cámara que se llama justamente Las aventuras de la China Algo. Entonces hay toda una recodificación no solamente de la Pampa, sino también esta clave feminista, porque la mujer va a ser protagonista y Martín Fierro es casi un accesorio en la novela, ¿no? Es interesante. Después me gusta leer, que yo soy profe de literatura, me acuerdo siempre de una frase, un ensayo que se llama Viaje hacia la mentalidad de los argentinos, un país de novela, de Marcos Aguirre. Y él hace una pregunta retórica que siempre me quedó en la cabeza. ¿Lágrimas por el gaucho muerto? ¿No? Como una pregunta retórica llamando a la reflexión, porque en su momento histórico el gaucho no formaba parte del proyecto político. Entonces, bueno, un poco eso. Y eso también es interesante,
pensar que hoy por hoy es una marca de identidad nacional, pero que en ese momento histórico fue totalmente desplazado, ¿no? Ni hablar del tema aborigen, ¿no? Como los mal tratados que son. Bueno, el Martín Fierro no quedan muy bien parados. Borges también escribió la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es Cruz, y también el fin de cómo hubiera terminado Martín Fierro. Bueno, hoy se dice spoilear. Les recomiendo esos dos cuentos de Borges porque en el fin Borges se encarga de hacer un final después del final que hizo José Hernández. Hoy diríamos, hizo un capítulo más a la primera temporada, ¿no? Una precuela. Una secuela, porque en realidad termina, bueno, mucha gente sabe cómo se sitúa. Bueno, hay mucha intertextualidad con el Martín Fierro, pero también hay una intertextualidad ilustrada, ¿no? Y creo que de alguna manera también sus ilustraciones juegan con otros artistas que han ilustrado específicamente el Martín Fierro, o La Pampa, o el territorio bonaerense, o los Malones. Vos sabés que Carlos Alonso, gran dibujante, gran pintor, ilustró Martín Fierro, y el otro día, que yo no lo sabía, empecé a buscar, como íbamos a estar acá, digo, a ver, ¿quién más? Y otro de los grandes ilustradores, en este caso uruguayo, pero argentino por adopción, Breccia, el viejo Breccia, el de la segunda versión del Eternauta. Yo tengo, vos sabés que es el que también ilustró, se llama el libro La Argentina en pedazos, y tiene textos fundamentales de la crítica de Ricardo Biblia, y ahí ilustró El Matadero, cuentos de Quiroga, etc. Sí, bueno, y no solamente ilustra parte del Martín Fierro, Breccia, sino que además ilustra el fin del cuento de Borges, el fin, como si fuera, lo integra, ¿sí? O sea, bueno, que eso también, el final del Martín Fierro, que todos lo conocemos, es un final abierto en realidad, ¿no? Pero algo tiene ese libro que no cansa, porque lo que nos pasó durante la preparación de la edición es que cuando vos tenés que hacer una edición tenés que leer y releer y releer y releer, y cuando uno no se cansa de leerlo es que hay algo ahí que se podrá criticar o no, pero ¿por qué tantos grandes escritores y pensadores intelectuales, no solamente de Argentina sino del mundo, han sido cautivados por el libro? Algo tiene. Si no tuviera algo, no habría habido tantas ediciones, no sería uno de los libros más vendidos en el mundo, ¿no? Y lo de Borges es contradictorio, porque Borges decía que el libro nacional tendría que haber sido Facundo. Sin embargo, hizo dos cuentos importantes sobre Martín Fierro. Entonces, ¿cómo es? Por un lado, la civilización y barbarie, el gaucho era la barbarie y por eso lo rechazaba, entre comillas, pero también era mucho más atractivo para él que otras cosas. Vale lo mismo para Facundo, ¿no? De Sarmiento, que escribe esa obra, su obra quizás más conocida, o una obra hermosa como ese libro del Facundo, y la intención de él es maltratarlo. Sin embargo, termina vanagloriándolo. Y bueno, son esas contradicciones propias del nacimiento de nuestro país, y hasta me atrevería a decir esas grietas que vienen desde el comienzo de nuestra patria. La famosa grieta, ¿no? Hay gente que dice que la grieta empezó con el fusilamiento de Dorrego, otra gente dice que la grieta puede haber empezado entre San Martín y Alvear, Carlos María de Alvear. Y no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero hay estudios históricos que demostrarían que San Martín era medio hermano de Carlos María de Alvear, pero dejémoslo ahí, porque nos vamos a meter en un problema. Lo que sí hay en la ilustración, si bien hay un estilo en común, hay textos que son mucho más
más simples, más, no tan cargados, más minimalistas. Y hay otros textos, hay otros dibujos que sí tienen como otra carga de contenido. Y quería preguntar eso justamente. ¿Por qué algunos dibujos son más minimalistas y otros son como más cargados? Bueno, por ejemplo, uno de los minimalistas podría ser cuando está estaqueado. El tema de estar estaqueado, que es una tortura en realidad, porque los ataban a 4 estacas. Bueno, han visto seguramente muchos dibujos de eso, cuadros de eso, incluso hasta en las películas. Es una tortura brutal porque tenés una persona durante un tiempo indeterminado, un día, 2 días, atado, sin poder moverse, al sol, a la noche con el frío. Me parecía que es un castigo brutal y que para expresar un poco lo brutal que era eso había que hacerlo de una manera casi un boceto, ¿no? Eso que es un boceto. El regreso de Martín Fierro también es casi un boceto. Me parecía que había que hacerlo muy sencillo, sin demasiados detalles, algo que fuera ahí natural. En cambio, los que pueden ser más trabajados son, bueno, cuando le dan los consejos a los hijos, que son consejos largos. Entonces, y aparte es un momento de tranquilidad, ya al final del libro, me parecía que merecía tener un poquito más de detalle, de mostrar un poco las facciones de los hijos, como eran. Y bueno, también pasa con el tema de la payada. La payada estaba rodeado de mucha gente, porque la payada con el Moreno se plantea en una celebración, que era una carrera de sortijas, había un montón de gente, hombres, porque las mujeres en esa época no asistían a eso, estaban como relegadas. Entonces, para respetar el contexto histórico, los dibujo a los dos payando rodeados de un montón de hombres con una casa atrás, y me parecía que eso también tenía que ser un dibujo más detallado. Dependía un poco de cada uno, ¿no? El dibujo de cuando vuelve a la casa, que ya es una tapera, también está un poco más trabajado para poner una expresión o sea, imagínate llegar a la que era tu casa, no está tu mujer, no están tus hijos, la casa está destruida, él no sabe qué pasó. En ese momento lo que piensa es que pueden haber muerto todos o dónde estaban. Expresar un poco el sufrimiento y a su vez lo sombrío del tema, decidí hacerlo un poquito más trabajado. Otro que se hubiera pensado, no, eso lo podría haber hecho más abocetado porque es un momento brutal. No sé, fue medio como instintivo cada uno que se fue dando. Quería preguntar, porque cuando vos me mencionaste los primeros dibujos y demás, observaba al viejo Vizcacha y observaba a Martín Fierro y ambos tenían rasgos duros. Me costaba distinguirlos, ¿no? Eso te quería preguntar, si los tendrías que distinguir en el caso, ¿cómo los distinguiste a cada uno, ¿no? Para diferenciarlos, es héroe y es antihéroe. Sin embargo, tienen los dos los mismos, me pareció, en mi lectura, rasgos duros, ¿no? Ambos de sufrimiento. Bueno, sí, porque no eran personas fáciles ninguno de los dos, ¿no? Y en el caso del viejo Vizcacha, el momento de la muerte del viejo Vizcacha, también es otro de los momentos clave, como lo que pasa después, al día siguiente, que queda solo el hijo de Fierro, el hijo menor, que queda solo, que es una escena terrible, que está solo con el cadáver del viejo, velándolo, y los perros se ponen a aullar. Todos los perros, porque el viejo tenía montones de perros, entonces quise hacer esa escena también. El chico totalmente desolado, porque el pibe, bueno, dicen, hay unas estrofas en las cuales dice, y para colmo de males, los perros se pusieron a llorar. Y el dibujo anterior es cuando se está muriendo el viejo, que se llama La Curandera. Que por supuesto el arte de la curandera fue totalmente inútil. Y ese lo hice como así, es uno de los más abocetados, ¿no? Ese viejo Vizcacha también, que es un personaje contradictorio, porque
lo maltrata bastante, es un atorrante, es un ladrón, Sí, ladrón. es vago, tiene como todos los prejuicios. Cuando se muere, que empiezan a revisar el viejo Vizcacha vivía en una tapera que era un medio rancho, está escrito en el libro, hicimos un dibujo de eso también, de una carreta podrida que estaba apoyada contra el medio rancho. Cuando empiezan a revisar todo lo que tenía el juez, hasta encuentra tinteros de él mismo, del juez, o sea, encuentran de todo. Durante todos esos años se había robado todo lo que se le cruzaba. Sin embargo, sus consejos son hermosos. Los consejos son como un contrapunto de los de Martín Fierro. El primer grupo de consejos son los del viejo Vizcacha y después vienen los de Martín Fierro. Pero fíjate que no son desacertados los consejos, ¿eh? No son desacertados. Está desde un punto de vista oscuro, agrio, lo puede decir, ventajero. Pero por ejemplo cuando dice, hacete amigo del juez, y no era tonto el viejo, ¿viste? Hacete amigo del juez. Aunque después, como se ve, él al juez le robaba de todo. Pero bueno, es parte de la atracción de este libro. Yo creo que ese contrapunto malo, bueno, de los dos, que en realidad nunca se conocen, porque el único nexo entre Vizcacha y Martín Fierro es el hijo menor, ¿no? Y otro personaje importantísimo es Picardía, el hijo de Cruz, que es prácticamente un sufrimiento paralelo al de Martín Fierro. Martín Fierro es desterrado, mejor dicho, Martín Fierro es enganchado en una leva para ir al ejército. La leva era cuando se llevaban a la gente, a los soldados para la frontera, y ahí Martín Fierro pasa varios años, en los cuales termina perdiendo todo. En el caso del hijo de Cruz, era un jugador de cartas, estafador también, y lo detienen, se lo llevan a la fuerza. También termina varios años en el desierto. Y terminan encontrándose los dos juntos, entrando todos juntos, por casualidad o no, porque viste que dicen que sabía que había una pasada. Así que hay un paralelismo entre Martín Fierro y el hijo de Cruz también. Bueno, vamos a seguir redondeando. Escobar que está presente. Sí, vamos a aprovechar también para invitarlos, ya que tan cariñosamente nos han recibido aquí en el stand del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. También aprovechamos para invitarlos al stand de Escobar, del municipio de Escobar, está en el pabellón Ocre, y se puede visitar también. Y vamos a agradecer a toda la familia que han venido, a nuestros seres queridos que andan por acá. Y vamos a ir redondeando porque se nos terminó el tiempo. Bueno, simplemente también agradecer a la gente de la provincia de Buenos Aires que nos dio esta oportunidad. Y bueno, somos de Escobar, somos de la provincia de Buenos Aires. Y como decía Cristian, no dejen de visitar el stand de Escobar, que está presente en la feria, en el cual está la obra literaria de los escritores escobarenses. Hay muchos escritores en Escobar, hay mucho desarrollo de literatura, hay mucha actividad cultural. Está haciéndose un ciclo de recitales poéticos que ya lleva 3 años, este es el tercer año. Digamos que es una actividad que no se había hecho antes. Empezó el año antes de la pandemia, durante la pandemia siguió de forma virtual y bueno, y hoy sigue de forma presencial. Así que bueno, muchas gracias por venir, un gusto, gracias por su tiempo, gracias por habernos prestado atención y bueno, Gonzalo. Sí, también Escobar es presente un poco y agradezco a todos. Y desde ya la invitación de estos dos autores, ilustrador, escritor y editor. Muchas gracias.